Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra y quiero darle la bienvenida a esta segunda edición de 2023 de Crecemos Juntos, este espacio del Banco Nacional en que le compartimos información para su bienestar mental y físico, para que usted tenga una mejor calidad de vida. Queremos verle con salud y felicidad y queremos que perdure durante toda su vida. Y para eso le invitamos a que nos acompañe en esta conversación que va a estar muy interesante. Hoy estaremos hablando de la autogestión de la salud y cómo nos podemos convertir en nuestros principales gestores para migrar hacia una medicina más personalizada, donde la medicina y la nutrición funcional cumplen un papel vital. Para esto nos acompaña hoy la doctora Lucía Warman Vargas. Lucía, hola, buenos días. mucho ¿Cómo estás? gusto, un placer estar aquí compartiendo con todos. Muchísimas gracias. Lucía es egresada de la Universidad de Costa Rica con estudios en medicina de bioregulación en Colombia, también estudios en homeopatía clínica en Londres y medicina funcional y nutrición funcional con el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos. La medicina funcional es un abordaje muy novedoso que nos ayuda a profundizar, a escudriñar. No solo se trata de aliviar los síntomas, sino de buscar las causas de las distintas enfermedades. Vamos a hablar un poco sobre esto, pero no estoy solamente con Lucía. Conmigo está Erika, Ricardo, Caro y Mónica, quienes van a estar hoy enriqueciendo esta conversación. Y voy a hacer una primera pregunta que sé que todos tenemos. ¿En qué consiste la medicina funcional? Claro, les voy a contar una anécdota que a mí me ayudó mucho a comprender de qué se trata. Cuando estaba en la formación, el doctor inició y nos dijo, vamos a imaginarnos una casa. Y la casa se está incendiando. Y como se está incendiando, empiezan a sonar alarmas. Y nos preguntó, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren apagar las alarmas porque hay mucho ruido? ¿O quieren ir a buscar en los cuartos de la casa donde se está originando el incendio? Y a mí eso me cambió por completo mi visión, el tipo de abordaje en medicina, porque muchos respondimos, queremos buscar en los cuartos donde se origina el incendio. Y resulta, ustedes han visto que ahora la medicina ha tenido muchos avances, cada vez hay más especialidades y eso es muy valioso. Claro. ¿Verdad? Está el gastroenterólogo, que además es especialista en el hígado, y está el especialista en ciertas células en el ojo. Son muchas subespecialidades y esto realmente es valioso, pero nos trae una limitante. Y la limitante es que nos separamos, entonces nos hemos separado. De pronto a veces tratamos solo un hígado, o tratamos un colon, o tratamos un ojo, y se nos olvida que somos seres integrales, que los sistemas están relacionados entre sí, y de esto es que venimos a conversar un poquito. Bueno, me parece absolutamente fascinante, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar esas causas en los cuartos? ¿Verdad? De eso se trata la medicina funcional. ¿Cómo podemos entender con un ejemplo real de vida esto que nos sucede en el cuerpo de una persona? Claro, yo creo que todos o en algún momento lo hemos padecido o tenemos familiares o amigos que han padecido. Hipertensión arterial, por ejemplo. Trastornos con el metabolismo del azúcar, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, síntomas gastrointestinales, gastritis, colitis. Ahora que lamentablemente muchos escuchamos mucho sobre el cáncer, ¿verdad? Fibromialgia, artritis, artrosis, todos estos padecimientos, ¿verdad? Que son muy comunes. Les voy a compartir un caso, como para entender mejor, ¿verdad? Imaginemos un paciente. Es un hombre, él tiene 42 años. Y el motivo, él viene y me dice, doctora, vengo por alergias, tiene rinitis, entonces tiene secreción nasal, le pican los ojos, hace infecciones muy frecuentemente. Él me dice, vea, yo abro una ventana y me enfermo, ¿verdad? Y además tiene un antecedente de que es asmático desde niño. Entonces resulta, para seguir con la idea de la casa que se está incendiando, que las alarmas son estos síntomas, ¿verdad? La rinitis, la alergia, y es muy importante, eso tiene que quedar muy claro, tratar esos síntomas, ¿verdad? Sin embargo, este paciente dice, ya no me funcionan, los antialérgicos no me funcionan.
los tratamientos para el asma, cada vez tengo crisis más frecuentes, no me está funcionando. Entonces ahí lo que tenemos es que ir a buscar en qué cuarto está sucediendo por esta idea de el ser integral. Y por ejemplo, rápidamente, porque yo sé que no es como el objetivo de la conversación de hoy, muy frecuentemente las alergias tienen que ver con trastornos en el sistema digestivo. Entonces hay una condición que se llama permeabilidad aumentada del intestino y probablemente eso es el causante. Entonces hasta corregir esa parte, él va a seguir manifestando síntomas. Entonces va como por ese lado, busquemos la causa para ver si la persona entonces puede ir, obviamente con el acompañamiento apropiado, disminuyendo ciertos medicamentos e inclusive los medicamentos le pueden ser más efectivos. Por supuesto. Y chiquillos, ¿ustedes tienen alguna alarma? ¿Han tenido alguna? Bueno, yo tenía una consulta con la doctora Lucía porque me gustaría saber cómo esta autogestión, ¿verdad?, la puedo conectar con la parte espiritual. Claro, esa pregunta es muy, muy interesante porque hablamos de que somos seres integrales, ¿verdad? Pensemos en la parte física, en la parte mental, que se refiere a nuestra producción, a nuestros pensamientos, que a veces andamos muy acelerados, ¿verdad? Creo que a todos nos pasa. La parte emocional y la parte espiritual que comentabas. Creo que eso depende mucho de las creencias que tenga la persona, porque algunas técnicas simples, por ejemplo, como cuando hacen una oración, cuando oran, eso les permite activar esa parte espiritual. Y hay otra muy bonita que es conectarnos con el presente. Entonces resulta que a veces estamos con una ansiedad anticipatoria. Ni siquiera nos han pasado las cosas y ya tenemos todos los síntomas. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Eso nos pasa a todos, Sí. claro. Tenemos todos los síntomas de angustia, de ansiedad. Y resulta que esta técnica es muy sencilla y se puede aplicar, inclusive se recomienda en las mañanas para prepararse uno para el día, y es volver al presente activando los 5 sentidos. Entonces, por ejemplo, si te vas a tomar la taza de café, es que estés presente y consciente de ese momento. Entonces, que tomes la taza, que puedas cerrar los ojos, el aroma del café, ¿verdad? Luego que veas la temperatura en las manos, el sabor, el gusto, y dar gracias. Entonces la parte de la gratitud, ahí uno dice, bueno, gracias porque estoy tomando este cafecito. Claro. Y eso te ayuda a conectarte con el presente. Esas son como 2 muy bonitas, fáciles de aplicar. Muchas gracias. Sí, Adelante, Ricardo. Permiso. No, y qué interesante eso que usted menciona, porque muchas veces uno está pensando en las cosas a futuro y eso mismo te causa dolor de cabeza, te causa malestar estomacal, te causa un montón de síntomas que a veces uno dice, estoy tomándome la taza de café, ocupo tomarme la taza de café tranquilo, y muchas veces uno lo escucha a la persona a la par, coma tranquilo, tómese el fresco tranquilo, tome el agua tranquilo, vea que ahí tendrá tiempo para todo, y a veces uno por estar pensando, ¿verdad?, cosas anticipadamente, que era lo que mencionabas ahorita, y uno mismo se enferma, ¿verdad? Y eso, digamos, y hablemos de que eso lo hacemos todos los días, entonces acumulamos ese estrés o esa ansiedad que tarde o temprano el cuerpo lo cobra, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Eso que dices es cierto y ese es el asunto, que uno lo va acumulando. Y este tipo de prácticas suenan simples, ¿verdad? Uno dice, eso yo lo puedo hacer, pero nos cuesta llevarlo a la práctica o más bien continuarlo. Porque es que nos cuesta continuarlo, porque probablemente están ocurriendo otras cosas en los cuartos de la casa. Puede haber una inflamación silenciosa, puede ser que la persona le esté haciendo falta síntesis de neurotransmisores. Creo que hemos escuchado todos hablar de la serotonina, de la dopamina, del GABA. Entonces hay estrategias que creo que más adelante vamos a comentar un poquito, porque a veces si lo que nos cuesta es la constancia, puede ser que haya que revisar primero esos cuartos y ahí ya se vuelve más sencillo aplicar los cambios. Claro, entonces somos seres integrales, es decir, la salud de una persona está determinada
por la manera en que se relacionan tres esferas grandes. Eso es lo que comprendo, doctora Lucía. Física, mental y emocional. Entonces, esto que nos has explicado, bueno, nos ejemplifica cómo podemos llevar todos estos conceptos a la vida diaria, ¿verdad? Hablaste de la parte espiritual, si alguien tiene alguna creencia, ahora la parte de los sentidos, y es algo que podemos poco a poco ir introduciendo, tomando conciencia, porque ya lo hacemos, ¿verdad? Tomando conciencia sobre ellos. Pero, ¿cuáles son los factores que se consideran que impiden una sanación? ¿Qué podríamos revisar en esa cotidianidad y hablar un poco también de cuando ya algo es crónico? Porque si algo es crónico, entonces ya no es tan fácil, ¿verdad? Como simplemente ir a escudriñar y ver qué está en el cuarto, sino tenemos que tomar acciones distintas, me parece. Sí, por supuesto. Aquí hay un concepto novedoso, lleva como 40 años, no sé si lo han escuchado, se llama epigenética. 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 ¿Qué es? Es algo que realmente yo creo que da mucha esperanza. Entonces resulta que antes se pensaba que las enfermedades tenían un componente hereditario, y eso es cierto, ¿verdad? En la consulta, siempre como parte de la entrevista, se le pregunta a la persona de qué ha padecido tu papá, tu mamá, qué enfermedades hay en la familia, pero muchas personas veían eso ya como no hay nada que hacer. Entonces, si en mi familia hay colesterol alto y triglicéridos altos, entonces yo lo voy a tener y voy a tener síndrome metabólico y obesidad, ¿verdad? Pero entró la epigenética que nos vino a transformar eso, porque resulta que si aplicamos cambios en el estilo de vida, podemos silenciar ciertos genes que se asocian a enfermedades. Y eso realmente nos da esperanza, ¿verdad? Es como si yo identifico que tengo una mayor probabilidad de hacer cierta enfermedad, si me orientan y me acompañan en cambios en mi estilo de vida, yo puedo silenciar esos genes y activar otros. Eso es epigenética. Lucía, ¿y cuáles son esos factores fundamentales del estilo de vida que van a determinar el estado de salud de una persona? Yo considero, para mí el más importante es la alimentación. Sí, es lo que más observo en la consulta, es lo que más nos cuesta aplicar. Y les cuento otra anécdota, porque a veces la persona cree que está comiendo bien. A veces pensamos que alimentación dañina es gaseosas y comida rápida. Pero yo tengo varios pacientes que acuden por molestias digestivas, por ejemplo, y por ácido úrico alto, es una sustancia que se mide en la sangre, y están con tratamientos. Y resulta que cuando revisamos estilo de vida, consumen muchas frutas. Y la fruta ya se sabe, hay estudios de que son si se consume en exceso y dependiendo del metabolismo de la persona y la hora a la que se la comen, ¿verdad? Empieza a generar un problema de resistencia a la insulina. Y tan ricas que son. Sí, y la persona dice, yo estoy comiendo bien. Bien, porque estoy comiendo fruta. Estoy comiendo porque estoy comiendo frutas. Sí. Y resulta que no es que la fruta sea mala, es enseñarle a la persona en qué momento se debe consumir y qué combinaciones tiene que realizar. Entonces, en alimentación, ¿ves? Tiene que ser personalizada realmente el plan. Es decir, que no podríamos decir que las frutas no se comen en la noche. Tendríamos que ver para cada persona en qué momento puede consumir la fruta. Hay personas que sí las toleran en la noche y hay personas, porque uno de los motivos más frecuentes de consulta es el insomnio o trastornos del sueño. Ajá. Y a veces la causa es la resistencia a la insulina, y en este tipo de pacientes sí yo recomiendo que hagan el ejercicio de no consumir carbohidratos, incluyendo frutas, por la noche. Y con eso ya mejoran y no tienen que tomar otros medicamentos que se toman para inducir el sueño. Son como ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a veces hay algo más en referencia a la nutrición, y es que nosotros no somos lo que comemos, somos lo que asimilamos, o sea, lo que absorbemos de lo que comemos. Ese es otro tema. Entonces, primero, muchas veces cuando hablábamos del incendio en la casa, casi que hay que empezar por el cuarto del sistema digestivo, porque ahí está casi que el origen de muchas condiciones. Pero ese es uno de los factores, pero hay más. Sí, hay más. Ese es como con el que siempre iniciamos. También está la calidad de sueño.
Realmente cuando descansamos es cuando reparamos. Y si no hay calidad de sueño, la persona le va a costar mucho reparar y autorrepararse realmente. La otra son las relaciones tóxicas. La puña, eso ya es dificilísimo. Las relaciones tóxicas, sí. ¿Cómo eliminamos las relaciones tóxicas? Bueno, pero no estamos hablando solo de pareja, estamos hablando de laborales, de pareja, familiares, correcto. con uno mismo. Sí. Creo que ahí inicia todo, ¿verdad? La relación que uno tiene con uno mismo. Y no es que vamos a cambiar de trabajo o vamos a irnos a una isla, ¿verdad? Eso no existe. Pero sí existe la forma para modular el estrés o lo que yo percibo como estresante. Y ahí hay moléculas que se llaman adaptógenas, que si, por ejemplo, se determina que la persona tiene niveles altos de cortisol, se pueden dar para regular esos niveles, y son sustancias naturales que no te van a generar efectos secundarios en otros sistemas, que eso es lo que yo creo que se busca, ¿verdad? Una medicina gentil en ese sentido. Y también hay técnicas, la respiración es la forma más barata, pero más efectiva de regular el sistema nervioso autónomo. Estas personas que andan en modo, me persigue un tigre, pero no hay tigre. Sí, ¿verdad? Están aquí, cerradísimas. Las personas que inclusive el hecho de llegar tarde a algún sitio ya las pone en una situación de estrés. Sí. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no controlamos, la mayoría de cosas no controlamos, pero sí hay técnicas, hay herramientas, está los adaptógenos, está la respiración. Ahora hay aplicaciones en el celular gratuitas que le dicen a uno qué tipo de respiración se puede hacer, y son 5 minutos de aplicar. Imagínense 5 minutos 3 veces al día y los beneficios que les puede traer. Y luego hay otras más digamos, la parte de los sueros. Sí, me gustaría que hablaras un poco de eso, de los sueros, antes de finalizar, porque ya ahorita estamos por finalizar, pero cuando ya algo es una enfermedad crónica, digamos, y nosotros acudimos a una cita con usted y encuentras esas causantes del incendio en los cuartos, ¿qué tipo de sustancias, verdad, se tratan o podemos usar para tratarnos esas enfermedades? Para ayudar, sí. Aquí yo creo que lo más importante es que si reconocemos algo y lo logramos identificar, lo vamos a poder cambiar. Esa es como la idea principal. Lo que no tenemos sabemos, sanación. Sí, es que lo que no sabemos que tenemos no lo vamos a cambiar porque no sabemos. Pero si lo identificamos, es más fácil que la persona empiece a aplicar cambios en su estilo de vida. Es todo un proceso, es cierto. Cuando ya hay deficiencias muy fuertes, que ahora hay exámenes funcionales, que son exámenes de sangre que se hacen, donde podemos medir las sustancias en las personas. Si se ven que son deficiencias ya muy grandes, se puede administrar de manera intravenosa. Entonces, por medio de unos sueros intravenosos, se administran nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos. También está la terapia neural. Pero esos sueros, ¿cada cuánto se...? Eso depende, Alejandra, depende de la condición de la persona, ¿verdad? De qué es lo que queremos tratar. Y también la terapia neural es otra, tal vez para muchas personas algo nuevo. No sé si les ha pasado o han escuchado a personas que dicen, es que yo no volví a ser la misma después de una cirugía, o después del COVID, o después de una pérdida, de un duelo, ¿sí? Y resulta que sí, es que se generan como cortocircuitos en el sistema eléctrico en el cuerpo, y la terapia neural, que consiste en aplicar un medicamento que se llama procaína, también nos ayuda como a reconectar. Aquí lo importante es que sepamos que hay muchas herramientas, pero lo importante es que lo tengamos en mente, porque si no, no lo vamos a sospechar, entonces no lo vamos a tratar. Adelante. No, qué interesante eso que menciona, porque realmente todo empieza desde uno mismo, ¿verdad? O sea, sabemos que tenemos la solución, la respiración, muchas cosas, ¿verdad? Claramente hay otras que sí hay que ir al médico para ver si son tratables, pero podríamos empezar por ahí. Y lo sabemos, o por lo menos
tal vez no lo sabemos al 100% si no lo hubiera mencionado, digamos. Ahora sabiéndolo, sabemos que lo tenemos, pero muchas veces no lo practicamos, ¿verdad? Entonces también qué bonito eso saberlo, porque es interesante esa parte de que saber que todo empieza por uno. Todo empieza por uno. Y desde ahí, digamos, podríamos mejorar muchas de las cosas que tal vez mentalmente podríamos provocarlo, ¿verdad? Sí, sí. Eso que dices para mí es la conclusión, todo empieza por uno. Ojalá se haga un abordaje acompañado, ¿verdad? Porque es que sí hay que buscar por todos esos cuartos, pero que se sepan que sí hay herramientas y sobre todo que si ustedes padecen de algo y llevan rato haciendo, digamos, lo que usualmente se hace. Lo correcto de hacer. Ajá, y sigue el síntoma o sigue la condición, busquemos. Busquemos en el cuarto, definitivamente. Busquemos en todos los cuartos. Busquemos en todos los cuartos. Bueno, sí. realmente les agradecemos haber estado aquí hoy a la doctora Lucía Werman. Vamos a dejar el teléfono de la doctora Lucía Werman en este momento para que ustedes puedan contactarla si necesitan escudriñar en sus cuartos, ¿verdad? Porque hay un incendio que han tratado de apagar en su cuerpo y no lo logran, aunque estén haciendo todo lo humanamente posible. Es importante revisarlo y ver que somos seres integrales, mente, cuerpo, espíritu, y debemos abordar nuestra salud, podemos autogestionar nuestra salud, y esa es la buena noticia. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente Crecemos Juntos.